Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los niveles de comprensión lectora. Mi nombre es Cristian Ramírez González. Mi dirección de correo electrónico es cristianramirezg25@gmail.com y vamos a tener hoy una clase de niveles de comprensión lectora. Los objetivos del día de hoy son explicar los tres niveles de comprensión lectora que evalúa el ICFES, usar pinturas y cuentos cortos para reconocer los conceptos de explícito, intuición y juicio de valor. Evaluar cada nivel de comprensión lectora con ítems tipo IFES. Para ello, he creado una diapositiva principal que me servirá de menú, en la cual tengo los tres niveles de comprensión lectora, unos vínculos que me permitirán llegar a explicaciones de los conceptos, y en este lado de acá vamos a encontrar eh, unos vínculos que me permiten ir a preguntas tipo IFES, a ítems tipo IFES, en los que vamos a poder evaluar el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Vamos al primer nivel de comprensión lectora, que es el nivel literal. Es donde se recupera la información que está explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. En este nivel literal es muy importante que el estudiante reconozca la información que está en el texto, que sepa qué quiere decir el texto y fundamentalmente que retenga la información básica del texto que acaba de leer. Para eso, el estudiante debe ser capaz de ver lo que está explícito en el texto. Por ejemplo, si ve esta imagen, la mayoría de los estudiantes van a reconocer que el personaje que aparece en ella es Marilyn Monroe, que es norteamericana, que es muy famosa. Incluso van a empezar probablemente van a tener dificultades cuando se les pida que digan por qué era famoso el personaje. Entonces van a empezar a generar hipótesis acerca de que murió joven, probablemente por una sobredosis, que tuvo amoríos con un presidente, pero muy pocos de ellos van a ser capaces de reconocer que esta es una pintura muy famosa que pertenece a Andy Warhol, que fue pintada en 1962. ¿Qué significa eso o qué se puede mostrar con esto? Que lo explícito no solamente depende de mi observación, sino que también depende de los saberes previos. A mayores saberes previos, con mayor facilidad puedo encontrar lo literal en un texto. Otro ejemplo es esta pintura. Un personaje que van a reconocer con facilidad porque lo han visto en mitología o lo han visto en películas. El personaje que está en la pintura se llama Medusa. Pertenece a la mitología griega. Pero pocos van a reconocer que este personaje fue pintado por Caravaggio en 1597 y que es una obra artística fundamental. Ahora vamos a la última pintura. Esta pintura es de un movimiento surrealista. En ella se pueden reconocer diferentes elementos. Se les puede preguntar a ellos qué ven, si ven la pequeña embarcación que hay en la pintura, si pueden reconocer al hombre que está dentro de la pintura, si pueden reconocer figuras que están escondidas en diferentes lugares para demostrarle a ellos que aunque están viendo la misma pintura, pues no todos pueden ver los elementos que están en ella. Por ejemplo, que en el centro del cuadro hay unos cisnes y que el pintor, con el reflejo de los cisnes, pudo crear unos elefantes. ¿Ya? Entonces, esta pintura se usa dentro de la diapositiva junto a las otras dos para explicar el concepto de lo explícito. Regresemos de nuevo al menú principal. Ahora regresamos al menú para ver el segundo nivel de comprensión lectora, que es el nivel inferencial. En el nivel inferencial se permite, utilizando los datos explícitos en el texto, o sea que se requiere del primer nivel, más las experiencias personales, lo que ha aprendido el estudiante en su vida académica, lo que ha aprendido en la casa, en las cosas que lee, incluso en la televisión y el cine, más la intuición
realizar conjeturas o hipótesis. ¿Qué es la intuición? Bueno, la intuición es la capacidad que tiene el estudiante a partir de la información que posee de anticipar cosas de las lecturas que está haciendo. Para ello, hago una demostración con un cuento. Este cuento se llama Pesadilla y dice así. El niño despertó gritando horrorizado. Mamá, mamá, soñé que estabas viva. La madre, como todas las noches cuando escuchaba llorar a su espantadizo hijo, acudió a consolarlo flotando imperceptible y ligera por el amplio cuarto, adornado todo con espejos quebrados. Este es un pequeño cuento, un cuento corto de Humberto Senegal. La idea es que los estudiantes logren leer el cuento y además puedan, utilizando la intuición, deducir por qué el cuento se llama Pesadilla, quién tiene la pesadilla de los personajes del cuento y a qué se debe el miedo o la incomodidad que sienten. Normalmente en el cuento se les permite a los estudiantes que lo vuelvan a leer y que empiecen a tratar de deducir lo más importante de él. En este caso, los estudiantes van a divagar y a generar hipótesis acerca de si el personaje protagonista es el niño o su madre. Pero el cuento nos da algunas claves. Por ejemplo, dice que la mamá acudió a consolarlo flotando imperceptible y ligera. Esto implicaría que la mamá es un fantasma. Pero entonces es muy importante que el estudiante descubra que quien grita horrorizado es el niño. Pero el problema en la lectura del cuento es que el problema para el niño es que le da miedo. No que ella esté muerta, sino que está viva. Esto implica entonces, o el estudiante tiene que ser capaz de anticiparse a la historia y darse cuenta que el niño, al igual que su madre, es un fantasma y que por lo tanto lo que a él le genera miedo es que esté viva, porque si está viva quiere decir que lo está dejando solo. Este es un elemento que nos permite con los estudiantes hacer un ejercicio de comprensión lectora y comprobar su capacidad de intuición y además explicarles el concepto. Vamos a volver al menú principal para hablar del tercer nivel de comprensión lectora, que es el nivel crítico. Mediante este nivel se deben emitir juicios valorativos y el estudiante debe distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo y además debe ser capaz de valorar lo que está leyendo. En este caso, para explicar este concepto, utilizo una pintura muy famosa de Pablo Picasso, el Guernica, de 1937. Esta pintura me sirve porque yo le puedo preguntar al estudiante qué elementos ve, objetivamente qué ve en el cuadro. Entonces ellos van a hablar de las personas que ven, de los animales que ven, de los colores que predominan en la pintura, de las formas, etc. Se pasa a lo subjetivo cuando se le pide al estudiante que valore la pintura y que diga qué emociones le transmiten. De esa forma el estudiante va a empezar a hacer una deducción y va a aplicar juicios acerca del dolor, del toro representando España, de la lámpara que parece un ojo que representa a Dios y distintos elementos. Y después de haber hecho el ejercicio con la pintura, pasamos a observar una historieta de Quino en la cual aparece también el cuadro de Pablo Picasso, pero se les pregunta a ellos acerca de qué busca Quino con esta historieta. Si está haciendo una crítica, una burla, una reflexión, para que ellos mejoren en su análisis. De este modo, hemos terminado de hacer una reflexión acerca de los tres niveles de comprensión lectora y los estudiantes ahora podrán pasar a la segunda parte de esta clase, que es cuando él viene acá, le damos clic en el nivel literal, va a encontrar una lectura que se hace cuidadosamente con ellos, se les explica el vocabulario, si el texto es narrativo se les pregunta acerca del narrador para saber si lo distinguen o no, y se empiezan a solucionar unas preguntas. Luego de ver las preguntas, los estudiantes podrán de nuevo volver al menú principal, regresar al menú principal y ya en el menú principal pasar a las preguntas del nivel inferencial y del nivel crítico.
Entonces aquí les dejo este video como un ejemplo de cómo hacer una clase utilizando diapositivas y en este caso sobre los niveles de comprensión lectora. Muchas gracias y buenas noches. Si me solicitan al correo, les puedo enviar las diapositivas completas para que hagan un trabajo con sus estudiantes en clase. Obviamente es recomendado este trabajo para hacerlo. Los textos y los conceptos que se manejan en ella son para estudiantes de grado noveno en adelante. Muchas gracias. Buenas noches.